¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Es un gusto estar aquí nuevamente en un espacio de conversaciones generativas. Yo soy Manuel Gamboa y hago esta transmisión desde la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos, en México, ya con una trayectoria de hacer acercamientos con diferentes personas, grandes personas que han tenido la gentileza de compartir sus conocimientos, su experiencia a través de diferentes programas. Así que es un gusto saludarles desde México y hace una semana iba hasta San José, pero hoy nos extendemos y vamos hasta Sudamérica, hasta Argentina, al norte de Argentina, donde tengo el placer y el honor de compartir con un destacado profesional, el señor Diego Craig, de quien voy a leer su referencia académica y profesional, porque creo que es un respaldo muy interesante lo que tenemos hoy acá, y también agradeciéndole a don Diego, antes de darle la palabra, la gentileza de acceder a este conversatorio, sobre todo hasta con 3 horas de diferencia, porque yo creo que don Diego va a empezar el conversatorio por ahí de domingo y creo que lo va a estar terminando muy cerquita de lunes. Así que eso es algo que valoro mucho y le agradezco, porque estamos a 3 horas de diferencia enlazando a México con Argentina hoy. La Gracias, referencia del Manuel. señor Craig es que tiene estudios, es técnico en comunicaciones del Instituto Superior de Formación y Capacitación Docente, es profesor de educación técnico profesional, profesor también en la Universidad Tecnológica Nacional, también es licenciado en tecnología educativa de la Universidad Tecnológica y tiene una maestría en tecnología educativa y competencias digitales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, una institución muy reconocida a nivel de América Latina, un diplomado superior en Ciencias Sociales con mención en Educación y Nuevas Tecnologías, y también por parte del Instituto Superior José Manuel Estrada, especialista superior en Educación y Neurociencias, además de una diplomatura en Tecnologías para la Gestión Pública, con una membresía muy importante en la UNESCO como miembro de la red de especialistas en política educativa de América Latina del Instituto Internacional del Planeamiento de la Educación. Así que hoy, aquí en Conversaciones Generativas, tengo el gusto y el honor de ir hasta Argentina y darle la bienvenida al señor Diego Craig con un tema interesantísimo, que yo creo que el tiempo va a ser un recurso que se nos va a ir muy rápido porque hay mucho que hablar de esto. Señor Craig, don Diego, un gusto que esté con nosotros y gracias por haber aceptado esta invitación para conversar sobre el tema de la inteligencia artificial, que además se cruza hasta con la emocional, un poquito porque a veces nos confundimos, pero bueno, el tema en manos del experto y también llevado al contexto de la educación. Así que es un gusto y bienvenido. No, gracias a vos, Manuel. Realmente un honor esta invitación. Todo lo que sea colaboración, trabajo entre distintos países de Latinoamérica siempre es bienvenido. Cuando recibí tu invitación, como viste, la acepté rápidamente, inclusive en este día y horario tan extraño para nosotros, pero para mí es un honor. O sea que, y todo lo que podamos colaborar, estamos hablando en este caso de una tecnología totalmente nueva, que viene desarrollándose de muchos años atrás, pero que está disponible al público y sobre todo para la docencia, que es lo que nos interesa a nosotros desde hace 3 meses. Es algo que totalmente se está integrando en nuestra vida social, en nuestra vida académica, y bueno, no podemos más que charlar sobre eso. Realmente no tenemos investigaciones, no hay revistas científicas que puedan abordar lo que es la incorporación de esta tecnología a nivel social, como que lo que estamos viviendo ahora, y el hecho de empezar a charlarlo, empezar a investigarlo, empezar a trabajarlo, es lo que nos permite a futuro y empezar a desarrollar todas estas investigaciones que tanto van a hacer falta, porque necesitamos saber si esto es bueno, si esto es malo, dónde aporta, dónde genera problemas, y es urgente que empecemos a saber eso, ¿no? Es una tecnología disruptiva, una tecnología muy poderosa, empodera a los alumnos, empodera a los docentes a niveles que no nos imaginamos, y bueno, hay que hablarlo. Así que bienvenida sea tu invitación y muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando, tanto ahora en el vivo como ya sabemos que esto después está el on demand, cada uno lo va a ver en el momento que disponga y desde el lugar que disponga.
la ubicuidad, ¿no?, que nos permite toda esta tecnología. Así que bienvenidos a todos. Así Gracias, es. Manuel. Muchísimas gracias y de nuevo gracias por esa. Vamos, sí fui muy solidario. Me dio un poco de dolor saber que estábamos a 3 horas, pero por eso reitero la invitación de que para usted ya son 3 horas adelante. Muy Claro, bien, aclaremos que en México en este momento son las 19, ¿no? así es. 19, sí, 19:05. 19:05, claro. Así es. Muy bien. Señor Craig, mire, el tema, y lo voy a empezar de una forma quizás muy natural, porque vamos a ver, yo no soy ingeniero, no soy tecnólogo. Sin embargo, los seres humanos no podemos estar exentos de todos estos temas que se nos acercan, que nos empiezan a generar algún ruido o algún eco, pues somos parte de una sociedad donde todo esto se hace presente. Y voy a empezar con un comentario muy natural, yo diría, muy convencional. Haciéndole esta invitación a diferentes personas, me respondió un maestro, una persona con un importante nivel académico y me dijo, sí, esta es la moda. Y después durante la tarde me quedé pensando, muy bien, perfecto, sí, claro, podemos decir que es la moda, sin embargo, a veces yo creo que la moda puede ser andar con una camisa de doble color y una parte en mezclilla por el otro lado y esa moda va a pasar. Sin embargo, moda puede ser el hecho de que se esté hablando de esto, pero creo que es algo que llegó para quedarse y que tiene un impacto muchísimo más allá de lo que muchos seres humanos imaginamos. Antes de entrar al tema meramente educativo, si Me tuviéramos gusta, que definir, me gusta el tema de la moda, de la referencia a la moda, ¿no? claro, porque así lo estamos percibiendo, Tal cual, ¿verdad? tal Quienes no cual, estamos en eso tal cual. y quienes no nos Como acostamos con un video en YouTube viendo qué sucede con este tema, pues simplemente es un tema más que está ahí y a veces, bueno, artificial y hasta podríamos sacar conclusiones claro. subjetivamente de la palabra. Pero el tema es, si tuviéramos que definirlo en términos muy sencillos para quienes no estamos en este campo, y para luego ya abordar el tema educativo, porque antes de lo educativo hay otros temas que, que traen su fuerza, el tema de la salud, dónde estamos, qué va a pasar, si hay seres humanos que ya caminan con un chip producto de la inteligencia, alguna persona con el ojo biónico, incluso hay un principio por ahí que habla de la fusión tecnología. Y cuando estamos hablando del alma y cuando estamos hablando de un ser humano, de la salud misma, ya no pareciera ser tan tecnológico, ya no es tan artificial. Si tuviéramos que definir inteligencia artificial hoy, ¿cómo la definiríamos? Bueno, en principio tenemos que descartar el tema de la moda, ¿no? Es una tecnología que está en este momento y específicamente desde hace 3 meses a disposición del público, o sea, en forma totalmente gratuita, a partir de un gran desarrollo que vienen haciendo empresas de ingeniería, de desarrollo de software multinacionales, con mucho dinero y con mucha cantidad de información desde hace un tiempo, y que se incorpora a nuestra vida. Y a diferencia de otras cosas que podemos hablar, porque a veces los docentes trabajamos con mucha información y muchas cosas que capaz que no se implementan, como puede ser, por ejemplo, en general, el tema del metaverso o lo que es la realidad virtual, la realidad aumentada, que podemos decir que en general puede ser que en cierto punto sea una moda, y que no se lo puede llegar a implementar porque hace falta inversión, hace falta equipamiento y no llegan muchas veces a quienes tienen que llegar. Equipos de realidad aumentada y todo eso lo que nos permite, realidad virtual, que nos permiten acceder después al metaverso. En este caso, estamos hablando de una tecnología que la puede usar cualquier persona desde un celular, desde una computadora, y es una tecnología, como te decía hoy, tan disruptiva que abre un montón de paradigmas nuevos en cuanto a esto de fortalecer a las personas que la usan. Transforma a la persona esa en una persona expandida, una persona mucho más compleja, hasta ahora podríamos decir la persona con el teléfono celular, ¿no? El famoso concepto del cyborg, ¿no? El cyborg es y lo relaciono con lo que decías recién, esta entidad mitad tecnológica, mitad biológica, ¿no? Vos estabas hablando de medicina y cosas así. Claro. Y ahí entra la biología. El concepto de cyborg, no sé si te acordás cuando decían, ¿usted aceptaría que le pongan un chip que grabe todo lo que hace, todo lo que ve,
y todos sus movimientos, y decir, no, por favor, pero resulta que no hace falta que nos inserten ningún chip porque lo tenemos en el teléfono en la mano y está haciendo eso. Está grabando todo, estamos dándole nosotros la información, está grabando nuestra posición, graba temperatura, graba humedad, graba nuestro iris para acceder, nuestra huella dactilar. O sea, es realmente el celular como un dispositivo tecnobiológico, podríamos decir ahí, ¿no? Porque nos está generando este vínculo. Y a partir de ahí, esto de la inteligencia artificial empieza a ser una tecnología que nos va a cambiar en muchas cosas, bueno, que es lo que vamos a hablar de ahora en más. Pero de moda en sí, en este caso, no es solo una moda, es algo que realmente viene a generar un gran cambio. Por supuesto que cada época está marcada por alguna palabra, ¿no? En algunos momentos nosotros como docentes hablamos de teoría del conectivismo, hablamos de educación transmedia, hablamos de distintas elementos, distintos formatos de trabajo, pero en este momento no es solo eso, es algo mucho más elaborado. Señor Gray, una consulta. Usted dice, está desde hace tanto tiempo, sin embargo, ya se hablaba desde antes de inteligencia artificial. Podríamos definirlo, usted lo dijo ahorita, como una tecnología que está ahí. Sin embargo, quiero retroceder un poquito para trabajar la base y quienes no estamos en esto, poder comprenderlo de una forma más amplia. Sí. Esta tecnología que viene, y usted lo acaba de decir, a través del teléfono con el ser humano. Entonces, sí, soy yo el que me convierto en el proveedor de cierta información a un dispositivo electrónico y podríamos empezar a hablar, digamos, de esta combinación. Pero ¿en qué momento se cruza la biología y la parte de la inteligencia artificial propiamente? ¿Hay algún punto donde se empieza ya a superar algún aspecto biológico para que se haga cargo de esto la parte artificial como tecnología misma? Las computadoras tienen una capacidad básica que es la capacidad de procesamiento y lo que nos genera una altísima velocidad de resolución de problemas. A diferencia nuestra, que muchas veces para hacer un trabajo, una búsqueda de información, por ejemplo, o algo más crítico, tenemos que tomarnos nuestro tiempo y hacer un trabajo puntual. La computadora puede resolver muchísimo más rápido. Y aparte tiene una capacidad de almacenamiento, el día de hoy podríamos decir, no es infinita, pero es impresionante. Y eso hace, desde que nacieron las computadoras, que nos den este paso extra, ¿no? Por ejemplo, hablemos de la calculadora. O sea, una calculadora, nosotros tenemos que tener un proceso cognitivo, un nivel de abstracción para hacer una cuenta, un cálculo matemático. Llega un momento que aparece un aparatito que pongo los números y me hace la cuenta directamente. Y ahí es donde a nosotros como ser biológico, este aparato tecnológico nos está fortaleciendo. Ahí empieza a aparecer una simbiosis, también con otras cosas, otro tipo de tecnologías anteriormente. Pero eso evoluciona. Y hoy en día llegamos a un punto en que aparece este concepto de inteligencia artificial, donde podemos decir que no es ni tan inteligente ni es tan artificial. Son elementos, la computadora en sí es un dispositivo electrónico que tiene una programación que, en base a un proceso de entrenamiento sobre millones y millones de datos, puede llegar a obtener resultados muy rápido. Y lo que llamamos nosotros inteligencia artificial ahora es una técnica que se denomina procesamiento del lenguaje natural, que es la que nos está llamando la atención a los docentes, sobre todo hoy en día, yendo a mi tema. El procesamiento del lenguaje natural, porque esto ya viene desde antes, los usos de este tipo de algoritmos muy elaborados que permiten el aprendizaje. Tengamos en cuenta algo, antes era un conflicto decir la palabra, si las computadoras aprenden o no. Había quien decía que sí, había quien decía que no. Bueno, hoy ya comprobado científicamente, empíricamente, que las computadoras aprenden. O sea, hay algoritmos desarrollados, programas muy complejos, en el cual yo no le
no le, ¿cómo te puedo decir? No le explico todo, sino que la alimento después con información, o sea, le genero un aprendizaje y esa computadora termina pudiendo hacer algo. Por ejemplo, le pongo las normas del ajedrez, las reglas, y después le pongo 150.000 partidas de ajedrez y la computadora empieza a generar un aprendizaje y después puede jugar al ajedrez a un nivel altísimo. Para esto, bueno, hay toda una técnica que se denominan redes neuronales, redes neuronales artificiales, ¿no? Porque esta es una copia de cómo funciona nuestro cerebro. Y cada neurona, que es un espacio, como una mini computadora que puede almacenar una fórmula o un dato. Y esas mini neuronas que están interconectadas entre sí terminan generando una respuesta, y en este caso puntual, que es el que más me involucra, que más me interesa, es el de el procesamiento del lenguaje natural. O sea que termina en un punto donde yo le puedo empezar a escribir a la computadora, y hablar, pero es como que le estoy hablando a una persona y me contesta como si me estaría contestando a una persona. Producto de la inteligencia artificial por la capacidad de lectura claro. que se viene desarrollando. La inteligencia artificial se la toma como un área de las ciencias de la computación. Ok, un área de las ciencias de la computación. Sí, que es un conjunto de lo que se denomina el Big Data, que es la cantidad de información, todo esto del entrenamiento, más lo que es el Machine Learning o el Deep Learning, que son el aprendizaje de las máquinas, las técnicas de aprendizaje de las máquinas o las técnicas de aprendizaje profundo, que son las que se utilizan para que estas computadoras se puedan aprender sin que un programador las programe en su conjunto. El programador arma las redes neuronales, la parte inicial, y después el aprendizaje se logra metiéndole los datos. Palabras, ¿es así? ¿Cómo me dijiste? El programador le crea un cerebro, en otras palabras. Claro, exactamente. Los algoritmos estos de Machine Learning, se les llama también aprendizaje automático, son los que son lo que serían ese cerebro. Y después viene el aprendizaje. Con el aprendizaje vienen los datos que se le van a incorporar. En el caso del GPT-3, que es el que se utiliza para el chat GPT y las aplicaciones que estamos usando actualmente, tiene 175.000 millones de parámetros. Es el modelo de aprendizaje que tiene. Que sobre eso se hace un entrenamiento. El entrenamiento está procesado inclusive por muchas personas, miles de personas. El ChatGPT dicen que estuvo entrenado por equipos que principalmente estuvieron en África, ¿no? O sea, se contrataron a miles y miles de personas a los cuales se daban bloques de texto para que estas personas puedan decir si esos textos, por ejemplo, están sesgados, ¿no? Si tienen sesgos políticos, si tienen sesgos religiosos, distinto tipo, porque era un gran problema largar esto al público para estas empresas como OpenAI, porque largarlo al público implicaba que esos 175.000 millones de datos podían tener cualquier tipo de orientación y podían generar cualquier tipo de respuesta, muy problemáticas en muchos casos. Entonces, esta empresa trabajó mucho, que es lo que le está faltando todavía a Google, por lo cual no está pudiendo largar el suyo. Porque Google tiene unas inteligencias artificiales que son poderosísimas, lo mismo Meta, ¿no? Facebook, Instagram, WhatsApp. Pero le falta terminar sus procesos de entrenamiento para no meterse en problemas. Google dice, por ejemplo, que ya tiene una reputación ganada muy grande y no quieren perderla porque la inteligencia artificial de golpe elogia a Hitler, por ejemplo, algo terrible, ¿no? O empiece a hacer algún tipo de sesgo de cualquier tipo, ¿no? Entonces es todo un problema cómo manejarlo. Y bueno, aparentemente OpenAI pudo avanzar mucho y cuando le ponemos alguna pregunta conflictiva, enseguida nos dice, no, en ese tema no me meto, no quiero contestar sobre eso, tiene respuestas para evitar los inconvenientes. Señor Craig, vamos a ver, usted empieza ya a dar señales de la aplicación de esto al contexto educativo, pues en estos procesos que se dan a nivel individual, neuronal, cerebral, todo lo que significa el aprendizaje, cómo aprendemos, los seres humanos,
cómo se da ese proceso, qué sucede en el cerebro. Y ahí estamos hablando a nivel humano propiamente, a nivel biológico, perdón. Ahora, antes de llegar ahí, hay algunas inquietudes que me interesa compartir desde la curiosidad de alguien que no es un ingeniero en informática y que empieza a tener datos leyendo un Lo artículo. mismo yo, ¿eh? Yo soy tampoco soy un ingeniero en informática. Del otro día me llamaron de una universidad y me dicen si podía dictar una clase, creo que era de Guatemala, Ajá. específicamente sobre Machine Learning. Le digo, no, tenés que llamar a un ingeniero de software que esté especializado en ese tema. En mi caso, yo soy un profesor, o sea, mi área de trabajo es la tecnología y la La educación, educación. pero no al nivel de Ujú. ingeniería, en absoluto. Sin embargo, hay aspectos que podríamos compartir Sí, sí, como, sí, pues, digamos, totalmente. de esta curiosidad, porque ya sabemos que no es una moda, si fuera una moda llegó para quedarse, esta sí es la moda Ya, así definitiva, es. porque el ser humano se está viendo sensibilizado y se está exponiendo a muchas transformaciones que se están dando, ya se dieron y se están dando, lo estamos viendo en el celular y en otras que Sí, estarán por llegar. si alguien considera que es una moda Ujú. y eso sirve para que la persona lo empiece a tomar en cuenta y a leer Investigue. sobre esto, a Ujú. usarlo, a analizarlo, bienvenido sea, que le pongan el Claro. término que quiera. Pero hay detalles que se cruzan con el concepto de inteligencia artificial y es que, por ejemplo, en la parte médica se consideraba antes el tema de ensayo, la prueba y error. Parte de la medicina se consideraba prueba y error. Hoy se le da una calificación como parte de las tecnologías de información. Y entonces usted dice, bueno, no sé nada de tecnología y la parte clínica, la parte médica empieza a verse de ahí, donde ya se empiezan a dar algunos pasos llamados inteligencia artificial con seres humanos que se habla que podrían depender de la tecnología para su función biológica, o lo que se ha hecho con la implantación de chips, si es del caso, o dispositivos muy especializados que contribuyen al tema de la salud, implantes, por ejemplo. Leí el caso de una niña recién nacida que a través de la inteligencia artificial se le hace un implante para el tema del oído. Entonces, digamos, no es tan técnico, sí es técnico en su concepto, es una tecnología, pero viene y empieza a abarcar las diferentes áreas del ser humano. Incluso sea de la inteligencia artificial, hay posibilidades de alargar un año más, digamos, el promedio de vida a través de todas estas, digamos, tecnologías, dispositivos. Y es cuando uno llega a decir, bueno, ¿qué vendrá? ¿Qué se espera? ¿Será la posibilidad de que me puedan recrear parecido a otro ser humano a partir de todo esto que está pasando en el mundo? Porque usted me lo menciona como una tecnología disponible hace poco tiempo, pero No, desde otros ámbitos, desde el concepto amplio de inteligencia artificial, ¿dónde estamos hoy? Si pudiéramos ubicarlo en una edad no, cronológica, en avances, eh, ¿dónde estamos? o sea, de por sí hay que desmitificarlo, ¿no? O sea, tenemos muchos mitos, hay mucho conspiranoico también alrededor de esto, mucha gente que está con mucho miedo, porque Uh la -huh. palabra inteligencia artificial ya suena a ciencia ficción, a robots, a futuro distópico. Hasta algo Entonces, maligno, alguna gente lo hasta algo catalogó así. maligno. Uh -huh. Entonces, no, creo que hay que separar el tema. Acá estamos hablando de un área de las ciencias de la computación que Uh nos puede -huh. ayudar a resolver problemas, a mejorar la idea, como cualquier tecnología se desarrolla para mejorar algún área de la vida, pero no quiero mezclarlo como un dispositivo que pueda generarle mayor inteligencia poniendo un chip a una persona, digamos. Habla Eso hasta no de la existe, por alteración ahora no. genética con dispositivos. Claro. Ahora, lo que sí puede ayudar, o sea, vayamos a lo concreto. Yo digo, hace 3 meses está disponible como este modelo de lenguaje natural para que un docente pueda pedirle que desarrolle una consigna o un alumno que le haga los deberes, cosa que puede ser considerado ético o no, y cada uno lo va manejando. Uh -huh. Ahora, todo esto también estaba disponible años anteriores para, por ejemplo, las grandes corporaciones, por ejemplo, llamémosle Mercado Libre, llamémosle Amazon, que analizan millones y millones de datos de compras y usaban ya metodologías, algoritmos de inteligencia artificial para direccionar
ofertas, ¿no? Para proponernos productos que tal vez nosotros quisiéramos comprar. Eso lo vemos, ¿no? Cada vez que nosotros hacemos una búsqueda en una de estas páginas, automáticamente nos empiezan a aparecer cosas de distintos lugares. Es cuando dicen que relativas a lo mismo. Ahí, y no solo eso, le aparece un correo si está vinculado a su cuenta con Totalmente. información. Lo mismo en la medicina. Claro, lo mismo en la medicina, cuando se empieza a hacer estudios muy complejos, ¿no? Sobre enfermedades que no tenemos respuesta, no tenemos cura aún, está buenísimo para el análisis. Te voy a contar un caso particular, muy particular con respecto a la medicina. Resulta que en un hospital en Inglaterra, que es un hospital de niños, ellos estaban queriendo buscar qué forma podían hacer para que todas estas nuevas tecnologías pudieran ayudar en el tratamiento de bebés que estaban con serios problemas cardíacos. Lo bueno que ellos tenían era que tenían mucha información porque estaban muy monitorizados, digamos, estos bebés, ¿no? Pero el problema era que ellos ante un mini paro cardíaco, una arritmia, llamémosle, ellos necesitaban tiempo antes para poder prepararse y atenderlo y que ese bebé no vaya a morir. Entonces, sale ese paper científico donde ellos dicen tenemos esto y analizan, pero no tenían una respuesta. Y aparece la empresa de autos de carrera, de Fórmula 1, McLaren. Y McLaren resulta que tenía un software un desarrollo muy elaborado, basado en inteligencia artificial, que era capaz de predecir los comportamientos del auto en base a cantidad de sensores que a medida que el auto iba girando en la pista de carrera, iba tomando muchísima información y podía hacer analytics, ¿no? Le llaman ellos, o gráficos muy complejos, donde podían generar tendencias para después ver si ese auto necesitaba más amortiguación de un lado, del otro, de acuerdo a cada pista y una cantidad de parámetros para, en este caso, ganar una carrera. Ellos en muchos años, y estamos hablando de la Fórmula 1, tienen millones y millones de dólares y aparte con apoyo de grandes empresas, en este caso de informática, tenían ese software desarrollado. Se contactan con el hospital y le ponen a disposición el software. El software pasa a incorporar el Big Data, la cantidad de información que este hospital lograba de esos bebés que estaban internados y logran un avance de unos 15 segundos, 20 segundos en el tiempo en el que ese bebé está por tener un ataque cardíaco. En ese tiempo puede estar el médico presente o pueden estar aplicando alguna droga o pueden estar algo y pueden salvar una vida. Y eso pasó, es una historia real. O sea, estamos hablando de una super tecnología de software como la inteligencia artificial que fue desarrollada en este caso para otra cosa y termina salvando una vida en un hospital de un bebé que no sé qué más pedir, ¿no? O sea, claro. Yo cuando lo vi lo vi en una conferencia TED, está disponible, la pueden buscar en YouTube. Que realmente alucinante. Y bueno, pero de inteligencia artificial se habla de hace muchos años. Japón estuvo haciendo mucha investigación, pero desde hace unos 50 años por ahí, porque la idea es como que viene de hace mucho, pero no había el nivel de procesamiento ni de cantidad de datos, estaban lejísimos, eran solo ideas y era solo realmente ciencia ficción. Empieza a transformarse cuando aparece Internet, y cuando las grandes corporaciones empiezan a acumular datos y, por supuesto, con la llegada de los teléfonos celulares. Los teléfonos celulares son herramientas de captura de información masiva y cualquiera de las grandes corporaciones, llamémosle bancos, cualquier compañía de empresa de compra-venta, retail, cualquier empresa tecnológica, no pierden un dato, graban todo. Todo lo graban. Vos decís, hay información, ¿qué le importa el recorrido que hice yo durante mis vacaciones? Que lo fue grabando el GPS de mi teléfono todo el tiempo. Bueno, mi teléfono se los pasó todo el tiempo, ellos lo almacenaron y vos decís, no les va a servir para nada. ¿Y sabes qué? Ese dato, junto con otros miles y miles y miles, termina generando una tendencia
y esa tendencia empieza a generar patrones, que son los patrones que determinan después una decisión posible. Señor Craig, Y a dos partir de ahí, y consultas. esto pasó hace poco, ¿no? En los últimos Claro. años. Vamos a ver, dos consultas. Una desde la curiosidad de alguien que no es experto en el tema y la otra desde un educador. Va a ser la número 2. La primera, con todo esto que usted me dice, es donde llegamos a asociar lo que usted comparte con aquella famosa frase de que nos tienen controlados, de que nos leen todo. Usted lo dijo, tarde en buscar de un tema en una red social cuando en el correo quizás si está vinculado aparece o ahí mismo sigue apareciendo en redes. O sea, nos tienen controlados. ¿Considera usted que este tema de inteligencia artificial está siendo todavía, digamos, resguardado por gente poderosa en el mundo para otros propósitos? ¿Se habla de eso? ¿Se conoce todo? ¿Es un doble juego? ¿Considera usted que sea un doble juego desde el control de la población? No, yo no voy por el tema de las conspiraciones y nada de eso, pero sí sé que las empresas que están manejando esto, por ejemplo, Sam Altman, el CEO de OpenAI, él está pidiendo, por favor, que los gobiernos tomen esto en serio y empiecen a trabajar en las regulaciones. O sea, las propias empresas están pidiendo a los gobiernos que regulen el uso de estas tecnologías y el manejo de los datos, porque una de las principales preocupaciones es la privacidad. O sea, Claro. es una preocupación en todo sentido, ¿no? O sea, tengamos en cuenta cuando hablamos de un Google for Education, ¿no? O cualquier herramienta que nos pide registro, sabe quiénes somos, un Facebook, tiene cantidad de datos nuestros y hacen falta regulaciones. No sé si llegaste a escuchar que Elon Musk fue parte de fundadora de OpenAI, de esta empresa. Pero en el 2020 él salió porque dijo, no, esta inteligencia artificial, no quiero participar mientras no esté regulada por los estados y por la ONU, ¿no? Llamémosle por el conjunto de estados. Es muy importante que haya regulaciones porque el poder que tiene esta tecnología es demasiado grande y puede generar problemáticas. Muy bien. Entonces, Pues, pero hay un problema. Son empresas privadas. Las empresas privadas tienen fines de lucro. Y a esa empresa no le vas a guardar, esa tecnología no la va a guardar porque invirtieron 1.000 millones. Fíjate, Microsoft puso 1.000 millones de dólares primero en OpenAI y ahora puso 10.000 millones de dólares. Y están invirtiendo un montón en equipamiento para que cada vez funcione más y mejor. Estamos usando el GPT-3. Dentro de este año mismo ya sale el GPT-4 con muchísima más cantidad de parámetros. Y no se lo van a guardar. El problema pasa acá por los tiempos. O sea, llamémosle la ONU, los gobiernos de los países, se van a tomar 5 años para regularlo y las empresas estas lo van a seguir largando. O sea, ahí hay un desfasaje que es conflictivo, digamos, ¿no? Estamos en un punto donde estas empresas son las que tienen el poder y nadie les dice qué hacer y qué no. Así es. Bueno, por ahí le hacía la pregunta desde la curiosidad de alguien no experto por una razón. Leyendo de este tema de inteligencia artificial, uno va, digamos, incorporando conceptos y algunas fuentes muy serias lo van llevando uno hasta el tema casi de la ciencia ficción, casi de la clonación, Sí. casi de alteraciones genéticas, casi que voy a poder parecerme a otra persona en el futuro, casi que la enfermedad se va a superar y hasta extensión de vida. Entonces, genera una inquietud. Y por eso le hacía la pregunta, porque estaba aquella famosa frase que decía, y entonces voy a llegar al supermercado, ya no tengo que sacar la tarjeta, simplemente pongo la mano, voy a tener un chip. No lo tengo físico, pero de una u otra forma nos controlan absolutamente todos los movimientos y como bien lo dice usted, o sea, no se sabe para qué, ojalá sea para bien, pero hay fines de lucro que de una u otra forma me lo va a revertir hasta por la estrategia de marketing para seguir siendo un comprador compulsivo en algunas cosas. O sea, sí hay una connotación interesante en cuanto a toda la información a la que estamos sujetos los seres humanos y de una forma, yo diría, inocente o no autorizada. Pero bueno, esa era una inquietud. Claro. Como alguien que ahorita le hace mucho eco este tema de la inteligencia artificial,
sobre todo por los avances científicos en cuanto a la salud o a las mejoras en salud, cuando ya no se Son, considera el tema de prueba y error, sino como hasta una tecnología de información, el tema de la salud. son conversaciones que empiezan a dar los intelectuales hoy en día, muchos intelectuales, mucha gente que está empezando a charlar, a ver cómo evoluciona todo esto. Y una de las cosas que comentaba era con respecto a, por ejemplo, lo que viene ahora con el tema de los deepfake. O sea, hoy en día ya puedes escribir un texto y que lo hable como determinada persona, y vos lo mandás como un audio y vos creés que lo dijo la otra persona. Podés empezar a generar imágenes que están hechas totalmente por inteligencia artificial y videos que lo dice... lo desarrolla la inteligencia artificial en sí, o alguien le hace decir a una imagen lo que él quiere, y es otra persona. Con todo eso vamos a tener que lidiar, por eso es tan importante que lo trabajemos. Muy bien. Pero digamos que todas esas conversaciones que estoy viendo a nivel así de intelectuales muy, muy especializados, mucho de filosofía, mucho de sociología, se enfocan en lo malo, en todos los problemas que podría llegar a traer. Pero no estoy viendo, por lo menos mucho, en los que se enfoquen en todos los beneficios que puede traer a la humanidad. Entonces vos cuando lo escuchás a los pocos que hablan de los beneficios, decís, bueno, pero esto supera todo lo otro que dijeron, digamos, puede traer beneficios impresionantes. Como lo que bien decías de llegar más rápido a la cura de determinadas enfermedades. Bienvenido sea todo eso. El ejemplo, ¿no?, que usted comparte del tema de la parte esta del niño fue con la claro, totalmente, como como a la el tema de salud. los chicos. Claro, hay muchas cosas. Y entonces yo soy, en todo, en la vida en general, trato de ir a un equilibrio, ¿no? No me gustan los extremos. Y no voy a salir a defender la inteligencia artificial en absoluto, voy a respetar por completo las opiniones de las personas que creen que es un problema y que va a traer el fin del mundo y la aniquilación de la humanidad. Es tu idea, no hay ningún problema. Y también las otras que dicen que esto va a generar una mejora en las plantaciones, en la alimentación del mundo, en la vida, en la cura de las enfermedades. Bienvenido sea también. ¿Por qué lo digo? Porque es algo nuevo, digamos, ¿no?, que estamos viviendo, y la prueba la va a dictar el tiempo, digamos. Muy bien. No hay algo voy a ir a la segunda pregunta, y retomando su respuesta, le agradezco porque al no saber, cuando vamos leyendo, de una u otra forma usted dice, y entonces van a crear una imagen y puede simular la voz de alguien y esto y lo otro. Entonces, esto es lo que nos va llevando a una conclusión similar a la ciencia ficción. Entonces, creo que es como parte de este proceso educativo de aprender de una nueva tecnología que está ahí a disposición, y coincido con usted para el bien de la humanidad, porque al final esto significa avance y desarrollo, investigación. Te digo algo ahí justo. Sí, justo ahí, antes de la pregunta, te digo, es como que ahora estamos empezando a interpretar el concepto de fake news, ¿no? Y una vez que empezamos a entender y que vemos que en un diario de esto, o un WhatsApp que nos mandan, ¿sí?, que puede ser falso, puede estar sesgado por la persona que lo mandó, de todo, una vez que estamos empezando a entender y se empieza a popularizar la idea del fake news, nos aparece el deepfake. Pasamos a algo más complejo, y no nos da tregua. Es realmente la moda no se va a ir tan rápido. Va todo muy rápido. Sí. Muy bien, ahora antes de hacer un par de preguntitas acá que nos comparten, la pregunta puntual es, vamos a ver, mañana a estas horas, Dios mediante, yo tengo que estar dando clases, doy clases en la universidad, mañana a estas horas estoy conectado con un grupo de estudiantes dando clases. Este tema de hoy se llama inteligencia artificial y educación. Sin saber yo de inteligencia artificial, ¿qué me corresponde? ¿Cómo se vinculan? ¿Qué debo hacer? ¿De qué debo aprender? ¿Cómo debo mejorar mi gestión de manera que la inteligencia esté aplicada al proceso y haya un beneficiado que es el estudiante, mi cliente principal? ¿Cómo combino estas dos cosas y qué propone? El tema es simple ahí. Ahí hablamos de una aplicación específica que es el ChatGPT. Empecemos por ahí.
a vos como docente o a cualquier docente, yo lo que le digo en principio es que lo ponga en práctica, ¿no? Que la computadora, no hay que instalar una aplicación, hay que acceder a la ai.com desde el navegador, como uno accede a Google, entrar a ai.com, aparece, hay que registrarse y empezar a hacer cosas, a pedirle, por ejemplo, mañana yo tengo que dictar una clase sobre determinado tema, ¿no? Economía de tal lugar, no sé, un tema. Entonces le digo, bueno, ¿cómo daría una clase sobre esto? Y la inteligencia artificial me va a hacer un desarrollo. ¿Cómo planteo una consigna? ¿Cómo hago un cuestionario? Y ver lo que la inteligencia artificial contesta y ver en qué eso me puede ayudar a mí. Porque como te decía al principio, esto me va a empoderar como docente. Me va a dar una cantidad de capacidades que suman. Por ejemplo, yo me tengo que tomar ante una clase, yo soy de ir a las clases con todo planificado, todo muy ordenado. Me gusta preparar bien todo, como corresponde, ¿no? Y como nos dicen en pedagogía. No hay tiempo que se sufra más que una clase sin plan y que le soy... Tal cual. Entonces, ahora yo voy a preparar esa clase por 10 en el mismo tiempo. Y voy a poder empezar a armar, a generar algo, esta famosa utopía, esta famosa gran idea del aprendizaje personalizado. Porque yo sé que dentro de mi clase voy a tener alumnos con determinadas características y voy a poder empezar a personalizar más cada uno de las consignas, de los trabajos que haya que hacer, o de los contenidos que tenga que elaborar para determinada parte de mi clase. Y no me va a costar más, lo voy a hacer muy rápido porque esta tecnología me va a ayudar. Yo soy un conocedor de mi disciplina y voy a poder analizar si lo que esto me sugiere me va a ayudar o no. Eso está buenísimo, eso está buenísimo. Y aparte, eso lo que va a generar es que me va a posicionar muy por arriba del colega que no lo usa. O sea, yo voy a ser un docente, un profesor mucho más empoderado, mucho más... están usando la palabra expandido, no me gusta porque me suena que es gordo, nada más. Pero es un profesor con mucha más capacidad que el que no usa. Hay quienes están hablando de una guerra entre las personas contra la inteligencia artificial. Muchos de los negadores, los que niegan el uso, están diciendo no la uso porque le tengo miedo, porque creo que esto va a traer problemas, por lo que sea. Y no es una guerra entre personas contra la inteligencia artificial. Es una guerra entre personas que usan la inteligencia artificial contra las que no lo usan. Ahí es donde se va a producir un problema, digamos, ¿no? Porque estas personas que lo empiezan a usar le van a dar un provecho mucho mayor. Y por otro lado, ahí te contestaba concretamente lo que me preguntaste, pero por otro lado, hay un tema central que es el de los alumnos. Los alumnos se están viralizando por TikTok, principalmente los alumnos de escuela secundaria. Cantidad de TikTok fuera de toda ética, ¿no? Que te dicen, esta aplicación, esta página te hace los deberes, ¿no? O sea que, imagínate el poder que tiene, o sea, la inteligencia artificial y todo esto tiene un poder muy grande, pero la trampa en sí, ¿no? El hecho de poder hacer trampa, mentir, generar algo que fuera de toda ética, eso es más poderoso que todo. Eso es lo primero, porque lo bueno se puede viralizar de determinada forma, pero lo malo corre 10.000 veces más rápido. Y todos nuestros alumnos están totalmente enterados de esto. Acá en Argentina todavía no, porque las clases empezaron la semana pasada, estuvieron empezando, estamos en periodo de inicio del ciclo lectivo 2023, pero en Europa, que estuvieron ya en clases, en Estados Unidos, ustedes también, ¿no? En México, ya lo empezaron a ver y desde hace 2 meses empiezan a ver que los alumnos tienden a hacer sus tareas, sus deberes, con la asistencia de esto. Que vos decís, no van a saber, es algo muy tecnológico, muy nuevo, muy ciencia ficción. Mentira, lo tienen viralizado, lo ven a cada rato en sus teléfonos y se lo pasan entre ellos por WhatsApp.
Yo eso lo llegué a ver acá aún antes de haber empezado las clases. Le dice unos cálculos matemáticos, unas funciones que había que desarrollar. Una compañera de mi hija no comprendía, no había entendido con la explicación del profesor, fue acá y otros compañeros en el grupo le dijeron, probá con esto, le explicó todo y fue después a rendir el examen con eso. Con ese aprendizaje desde la herramienta de inteligencia artificial. Que ahí viene el otro problema, ¿no? Es como que todo va derivando. El otro miedo a que esto te saque el trabajo. Ya lo había pensado. Porque en ese caso estás hablando de que esta inteligencia artificial reemplazó al profesor. Y es una de las tantas posibilidades que pueden existir a futuro. Generar mejores profesores, pero alguno que no lo está usando o que no pudo dar una buena clase, aún con esto, no sé, ese alumno dice, nada, no le presto más atención, no me interesa lo que dice, pues no le entiendo, prefiero que me explique este aparato. Es todo un tema. Señor Cay, ahorita, en mi caso, aterrizando el tema, después de haber, retomado conceptos, generalidades, todo hasta llegar a los temas, digamos, en la salud, la parte genética, alteraciones, yendo concretamente al tema educativo, que es donde usted hoy hace el aporte, quiere decir que podríamos definir esto como una tecnología que está disponible en el mismo Internet y que promueve el aprendizaje ya creada por expertos. Si pudiéramos pensar en un maestro con vocación y conocimiento, ¿qué valor le agrega o cuál es la diferencia entre algo tan especializado y científico versus la parte humana? Porque ahí cuando usted habla de esto, efectivamente, o sea, somos muchos los maestros, y algunos lo haremos con vocación y compromiso y otros no le pondremos atención a eso y daremos la clase por darla. Pero vamos a ver, esto podría llegar en algún momento a sustituir desde el punto de vista hasta de los recursos que se utilizan, hasta la inversión en los maestros, o ser una alternativa más bien para enseñar. Y cuando usted me habla que hay una contrapropuesta de los muchachos que hasta se pasan la aplicación y lograron comprender cuál es esa realidad, cuál es el valor que le agrega, digamos, la tecnología en relación con lo que un maestro haría con conciencia. Tengamos en cuenta algo, y dijiste la palabra clave, tengamos en cuenta algo, estamos hablando de una tecnología, una máquina. Para empezar, esa máquina no piensa, no tiene conciencia. Por supuesto, tampoco reconoce el contexto, o sea que estamos hablando de algo que puede darnos respuestas, pero en ningún momento reemplaza un contacto humano, no va a tener la humanidad, no va a tener la presencia ni la creatividad que podemos llegar a tener nosotros cuando estamos dentro de un contexto específico que nos va a permitir llegar a la persona con todo lo que representa, ¿no? El estar cerca. Eso es fundamental. Después de eso, tenés que esta tecnología en cuanto a empoderamiento, lo que decía, apunta a lo que es, o sea, si lo hablamos de una pedagogía nueva, no estamos hablando de algo totalmente nuevo, tendríamos que apuntar a lo que es el desarrollo de las capacidades de pensamiento superior, ¿no? O sea, un pensamiento crítico, a la resolución de problemas por parte del alumno, pero ahí es donde aparece un cambio de paradigma complejo, porque como docentes que somos, nosotros estamos acostumbrados a poner preguntas y que los alumnos nos contesten para evaluar. Y ahora la idea que esto plantea es un cambio donde lo que tenemos que valorar es la capacidad del alumno de hacer buenas preguntas, porque la respuesta la va a dar la máquina. Entonces, a eso se denomina el prompt. Hay una palabra clave que es el prompt, que es lo que uno escribe. Entonces, para que estas tecnologías den buenas respuestas, tiene que haber buenas preguntas. Pero no solo eso, estas tecnologías tienen algo que es la capacidad de diálogo. Entonces, esto empieza con una breve palabra, ¿no? Una breve consigna, una consulta que yo le hago, y a partir de la respuesta de la máquina puede ir generándose un diálogo. Y esos diálogos son muy, muy productivos. Podemos tener diálogos entre varios alumnos, el docente y la máquina, debates. Yo le puedo decir a la máquina, le puedo decir, actúa como determinada
persona o actúa con determinada postura y yo tomo otra postura y empezamos a entablar un diálogo con la máquina, que son cosas que tenemos que ir pensando, son estrategias didácticas que no teníamos planificadas, porque hasta ahora no dialogábamos con las computadoras. Y otra cosa muy importante que viene ahí, esto que estamos viendo es el inicio, ¿no? Es muy inicio. Nos asombra cuando todos los colegas que dicen, Diego, entré, puse ahí.com, me registré y ahí lo estoy probando, no puedo creer cómo responde sobre mi disciplina. Es como que sabe de todo, sabe de jardinería, de energía nuclear o de medicina de cardiovascular. De cualquier cosa que sea, le pregunto y sabe todo. Es realmente increíble. Entonces, tenemos que ir paso a paso, porque ahí aparece esta nueva didáctica que está basada en la pedagogía de la pregunta, en el diálogo y en cosas que vamos a ir viendo. Esperemos que sea para bien y que los docentes lo puedan aprovechar, pero es un paso a paso. Muy bien, voy a ir optimizando el tiempo porque yo puedo continuar, pero ya para usted va a ser muy tarde. Vamos a ver, el tema es emocionante y apasionante, surgen más inquietudes. Lo dijo usted hace un rato y me lo dijo un maestro mexicano en coaching, excelente, y dice, sí, nos enseñaron en la escuela siempre a responder y nunca preguntar. Y hoy necesitamos la pregunta como una herramienta poderosísima para poder para poder generar criterios y tener respuestas más dirigidas. Pero bueno, es un tema que creo que va con la educación. Te interrumpo de vuelta antes de la pregunta, porque me acordé de algo que me quedó en el aire ahí en el medio. Ajá. Te decía que esta tecnología que recién empieza, y yo siempre hablamos del concepto de hablar, ¿no? Hablar con la computadora. En realidad no estamos hablando, ahora estamos escribiendo. O sea, yo escribo y la computadora me contesta en forma escrita. Entonces, lo cual puede servir también como cosas buenas por todo lo que sea interpretar texto, comprensión, que por todo eso está bueno. Pero estamos a, no sé si decir, horas, días o semanas de que a alguien se le ocurra apretar un botón y que esto lo integren a Siri, a OK Google o Alexa, a cualquiera de estos sistemas y que yo pueda empezar a dialogar a nivel oral con estos dispositivos. Eso está, si no lo hicieron es porque no quieren nada más, porque lo pueden hacer perfectamente. O sea que estamos ante esta posibilidad de empezar a dialogar a nivel hablado con una inteligencia artificial de nada en tiempo. O sea, eso va a pasar en estos días, creería, estos meses, cuando alguien de estas grandes corporaciones decida apretar un botoncito y nada más, porque existir existe. Eso es lo que me quedó con respecto a lo anterior. No nos vamos a ir sin las preguntas, pero un par de temas para aprovechar el tiempo. El primero es, ¿existe alguna experiencia ya en algún país donde esto esté consolidado y se pruebe la eficacia de esto? O sea, ya hay evidencia clara de que funciona la tecnología de inteligencia artificial en esta interacción, aprendizaje, estudiantes, donde el maestro, sin que su desplazamiento más bien encuentre un aliado. Y la segunda es, ¿están ya las escuelas de formación docente tan alineadas como para que los programas de formación de maestros, de profesores en todos los niveles ya vayan con el instrumento? Porque el maestro va a tener dos posibilidades de verlo. Si lo considera un enemigo y se comporta como tal, o una amenaza que lo vaya a desplazar, o lo considera un aliado. Pero ahí podría influir mucho la formación del docente en las universidades. ¿Se habla ya de una formación diferente para que el maestro salga considerando esto como aliado? Y el otro es la experiencia que hay en algún país, si esto ya lo dice, por ahí va. Con respecto a eso, a la experiencia en algún país, concreta, una experiencia desarrollada a nivel científico, en una revista con referato, con evaluación por pares, como corresponde, eso no hay todavía porque estamos hablando de una tecnología que salió hace 3 meses. O sea, el ChatGPT, que es la tecnología de procesamiento del lenguaje natural a nivel público y gratuito, salió el 30 de noviembre del 2022. Ese día es el día que se puso al público. O sea que estamos hablando de una tecnología que hace 3 meses. Cualquier revista científica seria no tiene tiempo para generar una publicación, digamos, realmente válida. Eso no existe con respecto, por lo menos, a esta tecnología. Puede haber
investigaciones, por ejemplo, de inteligencia artificial, en imágenes, creación de imágenes a partir de texto, eso hay un montón, ¿no? Pero de esto, a nivel de incorporación pedagógica, no hay porque es algo muy, muy nuevo. Por supuesto que los países del hemisferio norte están adelantados por lo que te decía de que ya lo están viendo porque estaban en clases, empiezan a tener más experiencia. Capaz que no investigaciones científicas, pero sí, por ejemplo, experiencia para comentar. Así como este diálogo que estamos teniendo ahora con un profesor de una universidad o una escuela, un colegio secundario de México o de España, puede tener experiencias propias para contar cómo les fue, si pudo hacer implementaciones o no. Eso por un lado. Y lo otro que me preguntabas era... No, porque va de la mano con la primera. Vamos a ver, usted a mí me ha aclarado incluso algo. Al hablar de inteligencia artificial como algo mucho más amplio y con los contextos en los que se viene desarrollando en los aportes de la medicina, todavía yo mismo tenía una idea de que este tema educativo venía amparado o anclado a esa extensión, pero veo que es algo no. Desde el punto de vista tecnológico. Una plataforma tecnológica que permite desde la inteligencia artificial mejorar el proceso educativo. Está recién nacida, o sea, no hay evidencia y lo que se va a empezar a dar son lo que hay. Claro, lo que hay son plataformas que venían desarrollándose tiempo atrás, plataformas comerciales que usaban algunos colegios privados, universidades, plataformas bastante onerosas, caras, que había que pagarlas, que te permitían hacer seguimiento del aprendizaje de los alumnos en base a datos que se le proveen, ¿no? de evaluaciones, de distintos análisis internos, para hacer el seguimiento y tratar de dar una educación más personalizada. Ese tipo de herramientas existía y sigue existiendo y va a estar cada vez más desarrollada. Pero son más por el tema de gestión o administrativo o de apoyo al alumno. Pero en este caso estamos hablando de pedagogía, inteligencia artificial como integrada a la pedagogía. A un alumno que puede decir, por ejemplo, que le ayude a hacer una tarea, un deber, o un docente que lo ayude a elaborar mejor sus clases. Eso es lo que tiene 3 meses de posibilidad de ejecución y no, por lo menos en mi conocimiento, no hay investigación, no hay experiencia práctica. Es totalmente nuevo. Siempre cuando estudiamos en los profesorados nos dicen, y con respecto a eso iba lo otro que me habías comentado, pero en los profesorados nos dicen siempre que no tenemos que experimentar, tenemos que ir con lo que ya sabemos que va a funcionar, ¿no? Para eso estudiamos, para eso nos perfeccionamos, ¿no? Todo lo que es la formación continua que tenemos y todo. Pero en este caso no es posible. La tecnología fue demasiado rápida, apareció un día para el otro y de golpe se viralizó a través de estas redes como TikTok. Los alumnos están pasándose esta información de que esto existe por TikTok. Yo siempre hago la metáfora del tren, ¿no? O sea, esta tecnología es como un tren que viene, yo estoy en la vía y yo me puedo poner a pararla, ¿no? A intentar pararla, porque digo, no, quiero parar, quiero ver las investigaciones, después veo si lo voy a aplicar. Pero no, me va a pasar por arriba el tren, no hay forma de que lo pare para poder ir a las investigaciones. Salvo que le diga a todos mis alumnos, no miren más TikTok, y no va a pasar. Muy bien. Muy puntualmente, no sé si la inteligencia artificial me va a permitir extender 2 minutos o 3 minutos a todo lo que no sé si la inteligencia artificial, pero yo no tengo problema. Muy bien, unos minutitos más. Vamos a ver, es esta, llamémosle plataforma, es la primera que está con estas características de que viene ya creada desde un concepto de inteligencia artificial. ChatGPT es la que se publica porque es la que logró lo que te decía hoy de tener el modelo GPT-3 de procesamiento del lenguaje natural más el entrenamiento que esta empresa logró poniendo muchísimo dinero y manejando el tema de los sesgos y todo para que pueda llegar a entregarse al público. Tiene 1000 errores y aparte es terriblemente fabuladora, inventa cosas. ¿No? Es increíble, cuando uno lo usa hay que tener muchísimo cuidado y eso es algo que también nos sirve a nosotros como docentes para trabajarlo con respecto a que los alumnos puedan validar la información que esto entrega. Como sucedía con los traductores, hay traductores que he visto que han tenido cambios, pero hay por ejemplo algunos... Bueno, esto traduce cualquier cosa, esto vos le podés pedir que te desarrolle una consigna en italiano hay algunas... no tiene ningún problema.
plataformas de corrección gramatical en inglés, por ejemplo, que cuando yo veo algunas cosas, yo digo, bueno, pero aquí no hay ni artificial, ni superficial, ni nada de inteligencia, porque ahí todo estaría correcto. Entonces todavía Claro. hay avances que hacer. Vamos a ver, tengo acá algunos comentarios. Vamos a ver, dice Adín Juárez, es costarricense. Adín dice: saludos desde Costa Rica, gran tema en manos de uno de los mejores. A don Diego lo sigo desde hace años y es un privilegio escucharlo hoy. Qué bueno escuchar eso. Qué Alguien lindo. muy conocido y muy querido, Iván Artaza, saludos desde Argentina, excelente Ah, sí, de la profesional. provincia de La Rioja, un gran Diego amigo. Caray. El Y otro dice está Iván, lejos en Argentina, a unos miles de kilómetros, así Iván, está, pero es un gran profesional de está la lejitos tecnología. entonces. Dice, ¿cómo ve a futuro la incorporación de la inteligencia artificial para uso de la gestión educativa desde las autoridades de gobierno? ¿Y cuáles piensa que pueden ser sus usos generales o particulares para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje? Los gobiernos generan muchísima información, tienen una gran base de este Big Data. Si esa información logran procesarla, ¿no? para hacer análisis y lo que llama analytics o información gráficos donde se pueda ver información clara que les sea útil, pueden trabajar muchísimo, por ejemplo, en la planificación de las ofertas, en la distribución de las escuelas, asegurarse que cada alumno tenga una escuela cerca, asegurarse que los contenidos lleguen a todos. Tienen muchas posibilidades de aprovechar la información e integrarlo a este tipo de tecnologías. Por supuesto, ahí aparece el tema de la ingeniería, ¿no? La ingeniería de software, el desarrollo, que está bien, hablamos de un Ministerio de Educación, pero estamos hablando de gestión, ¿no? La pregunta está orientada a gestión. Y en gestión tienen muchísimas posibilidades porque tienen muchos datos. Y esos datos les pueden ayudar a tomar mejores decisiones y a obtener información muy clara en cuanto a lo que es planeamiento por ejemplo, el planeamiento de la formación docente, para poner exactamente dónde tiene que haber un profesorado para determinada demanda de docentes en cada lugar. Todo eso, hay unas buenas aplicaciones de inteligencia artificial, van a hacer análisis excelentes de esos datos para que tengan buena información las autoridades, ¿no? Muy bien, muchas gracias. La profesora Olga Chávez dice, es un futuro muy prometedor y ya estamos inmersos en ese tema. Me alegro mucho de esa postura, pero también estamos en el tema, ¿no? Siempre buscamos en el medio, digamos, ¿no? Y es un futuro incierto que tenemos que trabajarlo. Mi idea en este momento es principalmente la comunicación y charlar del tema, digamos. Y yo soy optimista por naturaleza, o sea que en ese sentido creo que todo va a ir bien. Muy bien. Una persona muy querida, una maestra muy querida, Adriana Fontana, saludos desde Corrientes, Argentina. Ah, qué bueno, Muy buenísimo. bien. Saludos, Adriana. Y una colega acá en México, Naibi, dice, buenas noches, les saludo de la Ciudad de México. Se me hace muy interesante este tema, sobre todo por lo que implica en cuestión de romper paradigmas y adecuarnos a una realidad completamente diferente. Como Totalmente. docente de artes plásticas a nivel secundaria, me intriga mucho el uso de la inteligencia artificial. ¿Cómo puedo aplicar esto a mis clases? ¿Cuáles serán los beneficios? ¿Cuáles serán las posibilidades educativas en el campo de la educación artística? Uy, es todo un tema, ahí hay todos unos conflictos, porque ya desde el año pasado empiezan a aparecer, antes de ChatGPT, antes de todo del tema este de procesamiento del lenguaje natural, empieza a aparecer la generación de imágenes a partir de texto, a partir de prompts, imágenes generadas por inteligencia artificial. Y empieza a verse unos resultados impresionantes, donde yo le digo, dibuja una palmera en una playa, en tal, y empiezan a aparecer, hace ese dibujo, le digo, bueno, ahora poner que sea en un atardecer, y me lo pone en un atardecer, y hace una cantidad de cosas impresionantes. Y cuando los prompts se hacen más desarrollados, imágenes más elaboradas. Entonces ahí empiezan a aparecer los artistas con una postura de quién hizo eso, la persona que escribió el prompt o la empresa que desarrolló esa inteligencia artificial. ¿Quién es el propietario de la imagen?
Y esto genera toda una cantidad de cosas, de charlas filosóficas, charlas sociológicas, comerciales, a ver a quién le corresponde qué, derechos de autor, todo eso, y son muy complejas. Pero a ella como profesora de arte, no sé si le involucra esta parte más de uso de la computadora, está bueno empezar a trabajar en la generación de imágenes por inteligencia artificial, porque hay muchas herramientas muy poderosas que son de acceso gratuito y tienen mucho poder. El otro día fue muy cómica una imagen que pusieron como para poder explicar la elaboración, lo importante de una buena elaboración de un prompt, que le pidieron, dibuja un salmón en el río en una tarde lluviosa. Y lo que dibujó la inteligencia artificial es una porción de salmón en un río, con el plato, con la tarde lluviosa, digamos, ¿no? Y ahí es donde vos te das cuenta que lo importante de la pregunta, o sea, cuando el prompt se desarrolló, le tenés que decir un pez vivo, que es un salmón en el río, y ahí aparece, digamos, ¿no? Entonces empieza, todas esas cosas se pueden trabajar, y en este caso iría por el lado del arte, ¿no? También. Claro, muy bien. Jorge Méndez, un profesor muy destacado en Costa Rica, dice, los bots de autoservicio vienen utilizando inteligencia artificial. Los box, Y eso creo que acá le llamamos los cajeros automáticos. Creo que se debe. creo que sí, si no me equivoco, creo que son los que hay también como en algunos supermercados donde usted llega y hace su propio pago en alguna forma, ¿no? También para eso. Entiendo. Ujú. Eh, Que no dejan de generar alertas porque hay menos gente y hay más máquinas en alguna forma. claro. Sí, por supuesto. Sí, es todo un ¿Verdad? tema. Bueno, ahí hay muchas tecnologías que se hacen para eso, para evitar que los supermercados Son del tienden a banco, perdón, incorporar para dice evitar Jorge a que los son del cajeros. banco. Son del Porque banco. claro, por ejemplo, usan el peso de los productos y usan determinados tipos de análisis para hacer, pero por supuesto, inteligencia artificial es muy probable que sirva para eso. No es un tema mío en absoluto. Dice que son del banco. Y por otro lado, dice Iván Artaza, la semana pasada iniciamos clases en mi provincia. Ya estamos utilizando Chat GPT con estudiantes de secundaria. Esta semana iniciamos con estudiantes de profesorado y este tema será uno de los contenidos del programa de estudio. Típico de Iván, él es así, y es igual que mi caso. Somos los típicos profesores tecnológicos que nos involucramos primero, digamos, en este tipo de nuevas tendencias. Creo que el tema acá pasa porque se integre el profesor de geografía, el profesor de historia, el profesor de español, el profesor de distintos espacios curriculares que no está a full con la tecnología. Porque ese profesor es el que se va a encontrar, porque él no va a avanzar, pero se va a encontrar con que los trabajos que pida, sus alumnos se lo van a hacer con esto. Ahí Claro. es donde, por eso es tan importante lo que vos me preguntabas hoy, con respecto a que esto se incorpore en el profesorado. Yo tuve la oportunidad en esta semana pasada, en una reunión de equipos directivos de todos los profesorados de la provincia de Corrientes, donde vivo, por lo menos comentarlo, que sepan que este tema está vigente, que le empiecen a prestar atención. Uh-huh. Hasta ahí llegamos. Hasta ahí Ahora, llegamos. regreso Después, a las inquietudes y una consulta entre el curioso y ahora el docente. Bueno, perdón, aquí está don Álvaro Guerrero Fonseca, un educador muy comprometido también con su gestión, está en Costa Rica y pues también agradece su aporte. Señor Craig, vamos a ver, hay grandes avances ya, llamémoslo inteligencia artificial o ciertamente tecnología y ciencia han dado grandes avances. Una plataforma que es reciente, ¿a qué se debe? Y bueno, y vamos a ver, hay un paralelo, la invitación al docente para empezar a incorporarla, el muchacho lo va a hacer, porque aunque no se lo compartan, se lo van a compartir entre ellos. Pero sí. ¿por qué tanto error? ¿Por qué? Vamos a ver, ¿qué ha sucedido que salga tan defectuosa, si pudiéramos decirlo así? Lo que pasa es que está en base a ese conjunto de datos más todo su entrenamiento. Y el conjunto de datos ese es como que
yo no tengo una respuesta clara, ¿no? Pero siempre tiende a terminar las frases. Esto lo que hace es, busca una palabra y busca cuál conviene más en base a lo anterior, en base a la consigna, qué palabra es la que sigue. Y termina siempre las palabras, termina las frases, y muchas veces en base a cosas que no tienen nada que ver. No muchas veces, perdón. Depende de qué. Generalmente se equivoca cuando estamos hablando de datos, ¿no? Hay cosas que Tiene son interacción datos. de voz y datos. Claro, pero con cosas que tienen un conocimiento concreto, ahí no hay casi errores, es mínimo, es mínimo. Eh, lo mismo también otro tema, se equivoca mucho menos en inglés que en español, porque el modelo GPT-3 tiene mucha más información en inglés que en español. Funciona perfecto en español, lo podemos usar tranquilo, pero mismas consultas en inglés tienen mucha probabilidad de que dé respuestas más concretas y correctas que en español. Pero tiene errores. Existe esa posibilidad de que siempre hay que verificar. No es cuestión de copiar una respuesta y pegarla en un documento porque estás mal. Muy bien. Maestro Craig, ya se nos fue el tiempo, pero además de eso, ya mañana hay que madrugar y en su caso hay 3 horas adelante de todos los demás, en su mayoría, excepto los de Argentina, que estamos por acá, que nos queda un poquito más para la cena y en su caso ya es casi el desayuno. Así que realmente muy agradecido, un aporte y una generación de conciencia muy importante en cuanto a todo eso que está ahí, que sí, como lo dije al principio, alguien me lo dijo en la tarde, eso es una moda. Sí, claro, pero es una moda que llegó para quedarse porque de esto no hay marcha atrás y cada día va a ir dando una evolución más acelerada en temas, si ya la tenemos en tantas cosas y para qué hablar de un teléfono, para qué hablar de toda la información que se recolecta a partir de los datos o los datos que se recolectan a partir de las interacciones de los seres humanos en diferentes contextos. O sea, nos conocen mejor que a nosotros mismos y la ventaja es que si eso no se olvida y se resguarda, ahí está la copia fiel de nuestras formas de vida. actuar, de nuestra vida. Entonces, esto va, tendrá sus mejoras, como usted dice, errores que se van a corregir en el camino. Probablemente mientras usted y yo estamos aquí, hay genios también trabajando en estas mejoras, porque al final es algo que va a estar ahí disponible para la humanidad. Los intereses, los propósitos, como todo, incluso. Y es una gran competencia, porque Es hasta una gran ahora es competencia. una empresa, pero las otras están ahí, ya están largando todas sus herramientas también. Claro. Y Es ojalá muy que todo esto tenga una línea transversal de un principio ético, como sucede en todas esa las idea, áreas de la tecnología, para bien o para mal, tal cual. que sea algo de bien en la suma de todos los aportes que la tecnología le hace al desarrollo humano. Y ahora sí se cruza desarrollo humano con tecnología. Con eso nos vamos. Le agradezco mucho a la gente que ha compartido. Sé que hay gente aquí en México, en Costa Rica, en Argentina y en otros lugares, porque el tema trae muchas inquietudes. Hoy empezamos a hablar de algunas, pero bueno, siempre será bienvenido y quizás en otro momento podemos compartir un poco las experiencias que se están dando en vista de que ustedes en Argentina, pues en el caso suyo, en el caso de Iván, también pues están haciendo las prácticas. Así que un gusto, de verdad. Gracias, gracias, Un gracias. gusto, Manuel. Me encanta un diálogo así porque nos fortalece a todos, nos enriquece muchísimo y me aporta un montón para poder seguir con esta consigna, ¿no? Con esta idea de comunicar esto y avanzar todos juntos, ¿no? Por la parte ética y por la mejora, sobre Muy todo bien, por la como mejora de la siempre, educación. estaremos a la orden. Buenas noches a todos y muchas gracias.